¿Me pueden decir si ya les aparece mi pantalla donde está el MATLAB, por favor? Sí, maestro, sí se ve. Muy bien, gracias. Bien, entonces vamos pues a continuar viendo algunos aspectos que van a ser necesarios para cuando estemos realizando pues, las prácticas que en sí no son de la bueno, del software, sino de la parte que corresponde a análisis de señales y sistemas. Entonces, de lo último que vimos fue la parte de los arreglos unidimensionales que obviamente no podíamos hacer una multiplicación directa entre dos arreglos de una dimensión porque básicamente pues no se puede, ¿verdad? Ahí respeta las leyes del álgebra lineal y pues nos dice que el número de columnas del primer arreglo pues no es igual al número de renglones del segundo. Entonces vimos que si yo quería hacer una multiplicación o alguna operación término a término, sí se, perdón, sí se podía por medio de un punto que va después de la variable. Vamos a recordarlo para ir viendo ahí, partiendo de eso, ver otras cosas. Entonces voy a otra vez a declarar dos arreglos. Recordando que es entre corchetes y separado por un espacio. Le voy a poner punto y coma para que no lo muestre, pero sí lo agregue, ¿verdad? Recordando que todo lo que hagamos en cuanto a variables lo vamos a poder observar en el espacio de trabajo, en el workspace. Entonces, ahí está A, B, le puse esos otros valores. Ustedes pueden poner el que sea, no hay problema. La dejo. Y veíamos que si yo quisiera hacer una multiplicación, pues así directa, pues no se puede. Si yo le pongo C igual a A por B, pues no se puede, ¿verdad? Me dice que pues no son de la misma dimensión o que el número de columnas de la primera matriz no corresponde a los renglones de la segunda, etcétera. Lo que ya vimos de álgebra lineal. Y lo que sí recuerdo es que ya en la carrera vimos cómo hacer una manera de que si quiero hacer una multiplicación término a término, lo podamos hacer. Entonces, la manera que veíamos era C igual a, después de la variable un punto, y luego ya el por B. Ese punto le está indicando al software que va a ser una multiplicación término a término o con bueno, más bien dice con cada uno de los elementos de A con los de B. Entonces, pues, y ahí vimos que el resultado era pues la multiplicación de posición por posición en cada uno de ellos y pues ya no nos marcaba esto, ¿verdad? Que si queríamos hacer esa multiplicación, pues lo teníamos. Lo que no recuerdo es si alcanzamos a ver los arreglos de dos dimensiones. Aparte de alguna duda o pregunta hasta ahí, ¿me pueden comentar si alcanzamos a ver los de dos dimensiones? Creo que sí, profe. Ok. Yo también como que tenía la vaga idea, pero quise retomarlo para que estuviera ahí presente, ¿no? Entonces, esta sí es muy importante porque hay muchas operaciones que tenemos que hacerlas término a término, ya sea con arreglos de una dimensión, de dos dimensiones o tres dimensiones. Y pues la forma correcta es utilizar ese punto. Entonces, si ya vimos la otra parte del arreglo de dos dimensiones, pues nada más es como para el recordatorio, un arreglo de dos dimensiones, lo voy a declarar igual entre paréntesis, separado por espacio los renglones y cuando quiera cambiar de renglón, le debo de agregar punto y coma, ¿verdad? Entonces, si lo quiero ahí de 3×3,
cierro corchete y ya saben, si no le pongo punto y coma, pues me lo va a mostrar y ya me lo acomoda. Antes del punto y coma es un renglón, después del primer punto y coma es otro segundo renglón, etcétera. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces lo que vamos a ver enseguida son cómo hacer intervalos, recordando que pues, nuestro objetivo es ir hacia teniendo las bases o lo mínimo indispensable ahorita del software como para ir haciendo lo que hemos hecho hasta ahorita, que básicamente es pues ver la representación de los tipos de señales que hay, algunas operaciones que pueda haber entre los tipos de señal, los escalamientos, etcétera, ¿no? Entonces, como todo lo estamos trabajando con respecto al tiempo, pues básicamente lo que trabajo o lo que vamos a trabajar es el tiempo. Y ese tiempo, en paralelo pues a que lo tengamos que mostrar de manera continua o discreta, pues básicamente es un intervalo. Al estar aquí en la computadora, pues yo no puedo decir que estoy trabajando con tiempo continuo. Siempre voy a estar trabajando en tiempo discreto, pero la forma de representarlo sí puede ser tiempo continuo. Entonces, para evaluar cualquier función, el seno, el coseno, x cuadrada, 2x más 3, la que sea, voy a tener que tener un intervalo de valores en los cuales deba de obtener un valor. Entonces, para generar esos intervalos, aquí en MATLAB se hace de la siguiente manera. Voy a suponer una variable t, como si fuera el tiempo, es igual a, le digo de dónde quiero iniciar mi intervalo, por ejemplo, 0. Luego le digo qué tanto voy a dejar entre cada valor del intervalo, por ejemplo, 1. Y le digo hasta dónde quiero que llegue mi intervalo, por ejemplo, 10. Entonces, el resultado que va a ser? Va a ser un vector con 11 valores. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Sale? Le voy a dar enter sin el punto y coma para verificarlo. Ahí está. Ahora ya tengo t como un intervalo. ¿Sí? Aquí está de hecho acá me lo pone. El tamaño es un vector, un arreglo unidimensional de 0 hasta 10. ¿Qué pasa si yo digo, quiero que no sea de 1, sino que sea de 0.5? Bueno, le pongo así. El tiempo inicia en 0 con espacios de 0.5 y llega hasta el 10. Entonces, ahora ya no va a tener 10 valores. Ahora ya va a tener 21 valores, ¿verdad? Que son pues el de 0.5 en 0.5 más el 0, son 21. Y como aquí ya no nos puede poner muy todo junto, entonces pues ya nos dice la columna 1 hasta la 19 y desde la columna 20 hasta la 21. Aquí no lo pone. Entonces simplemente con cambiar este valor intermedio, podemos ir haciendo más grande o más pequeño el intervalo entre un dato y el otro y obviamente podemos hacer más grande o más pequeño el vector que estamos generando. Ahora bien, si no van a cambiar este valor por ningún motivo y siempre va a ser un 1, incluso le podemos quitar el segundo parámetro. Es decir, le pongo 0, 2.10 y con eso MATLAB entiende que quiero hacer un intervalo de 0 a 10 con separación de 1 sin necesidad de ponérselo. Miren, ahí está, obtuve el mismo resultado que si le pongo 0, 2.1, 2.10. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las maneras que tengo para generar un vector, pero a manera de intervalo, donde yo sé exactamente qué valores tengo ahí presentes. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Se oyó entrecortado, no alcancé a escuchar bien. ¿Me lo puede repetir, por favor?
Digo que no tengo dudas. Ok, entonces, aprovechando que hicimos ese intervalo, vamos a poder evaluar alguna. Obviamente ahorita son aleatorias, ya cuando les deje prácticas o ya cuando veamos ejercicios, pues ya nos vamos exactamente a lo que nos piden, ¿no? Vamos a, como si tuviéramos que evaluar alguna función, una función f es igual a 3t más 1, por ejemplo, 3 por t más 1. Antes de ejecutarlo, ¿creen que sea necesario el punto después de la t para indicarle que es una operación de término a término? Y no sí debería. Alcancé a escuchar dos micrófonos abiertos. En uno decían que sí y en el otro ya no alcancé a entender. Yo también le dije que sí. Ah, ok. Gracias. Entonces, fíjense, en este caso, todas las operaciones que involucran al vector son constantes. Es un 3 que lo multiplica y es un más 1. En este caso no necesita el punto porque estoy haciendo la multiplicación de datos escalares por un vector y la parte de la álgebra lineal pues me indica que cuando yo tengo una multiplicación de un escalar contra un vector o una matriz, pues la multiplicación se hace término a término. No necesito poner el punto. Ahora bien, si ese en lugar de 3 le pongo una A y la A es otro vector, entonces sí necesitaría indicárselo, ¿sale? Entonces, cuando son así puras constantes, pues no necesito hacerlo. No le voy a poner el punto y coma, nada más para que se vea el resultado y verificar a ver si es cierto que lo está haciendo, ¿sí? Entonces le voy a dar Enter y efectivamente lo está haciendo. Ahora entonces sería 3 por 0, 0 más 1, 1. 3 por 1, 3 más 1, 4. Y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces sí lo está haciendo sin necesidad de ponerle el punto. ¿Por qué? Porque está multiplicando un vector por puros escalares. Entonces ahí no es necesario la utilización del punto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien. Entonces, pues una parte esencial que nosotros vamos a realizar, pues es estar mostrando gráficas, resultados, precisamente para ver qué le estamos haciendo a la señal o al sistema. Entonces, aunque ahorita no vamos a ver todo lo que involucra la parte gráfica, pues sí la parte indispensable para que sepan graficar, ¿verdad? Entonces, el comando o la instrucción que se necesita para mandar mostrar una gráfica es plot, así tal cual, plot. ¿Sí? En ese plot, bueno, ya saben que ahí nos marca ya la ayuda y pues nos dice que puede ser de 2D, interactiva, de parámetros en 3D, etcétera. Ahorita es el plot normalito, digamos, el que siempre hacemos. Entonces, para una gráfica en 2D, lo más básico es que necesito un parámetro. Incluso si yo, y eso va entre paréntesis, entonces si yo le pongo plot T como una sentencia es más que suficiente para que no me marque error. O sea, voy a graficar T y T va desde 0 hasta 10, pero nada más le estoy dando un dato. Le voy a dar Enter para que vean qué hace. Debe de abrir una ventana emergente que se llama Figure. Aquí está, en el caso de ustedes que están en la versión de escritorio, no lo abre aquí en la ventana de comandos, lo abre como una ventana
emergente, ¿sale? Pero les debe salir esta gráfica. Entonces, si se fijan aquí, ¿cuál es T? Pues la que va de 0 a 10, es decir, me lo está tomando como el vector que va en la dirección de Y, ¿verdad? Donde normalmente lo conocemos. Aquí está, de 0 a 10. Pero acá en el otro lado me dice de 1 a 11. ¿De dónde sacó eso de 1 a 11? Bueno, lo sacó de la posición del vector que tiene los datos de T. Es decir, los valores de T van de 0 a 10. Pero si nosotros lo vemos como que esos valores están dados a través de un vector, el vector en MATLAB siempre empieza en la posición 1. Si es de 2 dimensiones, empieza en la posición 1, 1. Y esto sí hay que aclararlo porque hay otros lenguajes de programación, otros softwares, donde lo toman en la 0, 0. Aquí en MATLAB lo toman en la 1. Entonces, cuando yo solamente le indico al plot un vector, siempre me lo va a graficar con respecto a su posición, ¿sí? Entonces, me está graficando los datos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 0, ¿qué posición tiene en el vector? Pues el 1. Déjalo hago más pequeño esto. El 1, la posición 2, la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces, por eso es que me lo está graficando con respecto a la posición del vector. ¿Sí? Si yo le pusiera en la ventana de comandos un plot, por ejemplo, de F, ¿qué me va a graficar? Me va a graficar los valores de 1, 4, 7, 10, 13, etcétera, pero con respecto a la posición que ocupa, a la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. ¿Sale? Entonces le voy a dar plot. Ahí está. Y de igual manera me los está mostrando desde 1 hasta el 11. ¿Qué valores? Pues todos los que tengo acá, ¿verdad? Hasta el 31. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero graficar una función, no basta con darle un parámetro, tengo que darle 2. ¿Sí? Eso es porque si lo pongo así directo, lo único que hace es que me va a graficar contra la posición que ocupa en el vector. Entonces, si yo quisiera graficar f igual a 3t más 1, entonces lo que tengo que hacer es decirle plot de t, f, o sea, el tiempo contra la función. ¿Sí? Cuando yo le dé enter ahí, ahora sí me va a mostrar que en 0 pues vale el 1, en 1 pues vale 4, en 2 ya vale 7, aquí está el punto 2. Sí, ahí nos lo está mostrando, ahí está 2,7. Entonces, ahora sí, en el eje de las X, como estamos acostumbrados a llamarle, pues ya tengo el tiempo que va de 0 a 10. Y en el eje de la Y, ya tengo lo que vale la función, que va desde 1 hasta, le voy a dar clic para que me lo muestre, de 10 hasta 31. ¿Sí? Ojo, tiene que ser primero, digamos, el eje X y luego el Y. Si yo lo pongo al revés, sí me lo grafica, pero de que me lo grafique a que esté bien, pues ya es otra cosa. Ahora es como cuando hacemos un programa, el hecho de que compile no significa que está bien hecho, simplemente significa que no tiene errores de sintaxis. Entonces, igual acá, si yo le pongo plot t, f, t, me lo va a graficar, pero no voy a estar representando lo que debe de ser, ¿verdad? Me va a poner el eje del tiempo en el y el eje de la función en el eje de las X. Entonces, pues va a estar, digamos, mal graficada. ¿Sí? Aunque en sintaxis, pues está bien. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Bien, entonces para que se note un poquito más y no solamente una recta, vamos a darle una función de orden diferente a 1 para ver esa diferencia, ¿no? Entonces,
Y también voy a cambiar el tiempo para tener más puntos. Entonces, pongo aquí en el T y voy a utilizar ese que vimos de T 0.5, 2.10. Le voy a poner T1 para hacerlo diferente a como está ¿no? En otra variable. Entonces ahí están todos los valores. Ya no era necesario, pues, obviamente, ponerlo, pero bueno, ahí están. Déjenme aquí, hago más pequeño ahorita. Es más, déjenme cierro el figure. Ahorita lo volvemos a abrir. Entonces, ya tengo T1. Ahora voy a poner una F2. Y esta la voy a poner como 2T cuadrada más 2. Entonces, 2 por T. Aquí como indico la potencia con la V invertida, ¿no? Con lo que le dicen que el gorrito. Si están en un teclado el español, es con el ALGR y de aparte donde está abriendo tanto el corchete como la llave. Entonces ALGR oprimen esa y le dan un espacio y ya se pone el gorrito. ¿Sale? Entonces ahí sería 2T cuadrada más, le voy a poner más 3, no más 2, más 3. ¿Sí? ¿No tuvieron problemas con el símbolo? De mi parte, no. No, profe. Ok, entonces, la misma explicación. Son puros datos escalares. Vamos a ver qué pasa. No le voy a poner punto y coma. Y adivinen qué. Pues aquí sí me marca un error. Porque como estoy usando el operador al cuadrado, o sea, la potencia, ¿cómo se eleva un vector a una potencia? Yo no puedo directamente decir, este vector al cuadrado y pues ¿qué significa? No, yo lo que quiero es que cada uno de los elementos de ese vector se eleve al cuadrado, sea multiplicado por 2 y se le sumen 3. Como ya estoy utilizando operaciones que no son directamente una suma o una multiplicación con un escalar, entonces ahora sí ya hace falta el uso del punto, ¿sí? ¿Para qué? Pues para indicarle que quiero elevar al cuadrado no en sí toda la matriz o todo el vector, sino cada uno de los elementos que contiene ese vector. Entonces, lo que debo de hacer o la forma correcta es 2 por e punto elevado al cuadrado. De esa manera, sí ya le estoy indicando que esa t tiene que ir a cada uno de esos valores y elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo le doy enter, ahora sí ya me lo calcula. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Creo que no, profe. Ok, entonces les digo, esto sí es importante que se entienda cuándo sí y cuándo no. Entonces ahorita ya lo tenemos, vamos a hacer el plot. Entonces utilizo plot de T1 contra F1. Es que le puse F2 en lugar de F1, perdón. Si ustedes le pusieron F1, así déjenlo. Yo, aquí se me fue, déjenme, le pongo otra vez la función como F1. Para irme en orden, ahora sí, plot F1, T1 contra F1. F1, T1. Ya sé, discúlpenme.
es T1, no T nada más, ¿verdad? Me quedé con que estábamos trabajando con T y no con el T1. Yo mismo lo dije y no lo puse. Aquí es T1, ¿sí? Vamos a utilizar T1 como nuestro vector. Entonces, F2 es igual a 2T1 punto al cuadrado más 3. Si repitieron lo mismo que yo, pues entonces llegaron al mismo error. Entonces, vamos a utilizarlo con T1 para que sean ya 21 datos en lugar de 11 datos, ¿verdad? Que tenía T. Entonces, ahora sí, eso es lo correcto. Ya no le voy a poner los muestre, ya le voy a poner directamente el punto y coma. Y ahora sí le pongo el plot T1 contra F1. Entonces, se fijan, bueno, aprovecho para decirles igual o recordarles que cuando quiero hacer operaciones con vectores que tienen diferente tamaño, no va a poder hacer las operaciones, ¿sale? Entonces también aquí hay que estar muy, muy al pendiente. Creo que ahora sí ya. Plot T1 contra F1. Ahí está la señal, pues es una parábola y pues ya me lo muestra, ¿sí? MATLAB por default me lo va a mostrar siempre así de manera continua, ¿sí? Hay maneras de irlo haciendo de manera, o sea, yo puedo ir cambiando la manera en que me muestra la señal, incluso puedo ir dándole títulos a los ejes, título a la imagen, etcétera. Bueno, a la figura, pues. Entonces, de poco a poco vamos a ir viendo esos aspectos. Por ejemplo, también por default nos lo da en azul, le podemos cambiar el color. ¿Cuándo me sirve estar cambiando los colores? Pues cuando tengo ahí 2 o 3 cosas sobre la misma, o 2, 3 funciones sobre la misma gráfica, ahora sobre el mismo figure, para poderlas distinguir una de la otra. Entonces, ahorita por lo pronto, le vamos a hacer lo que sigue. Miren, voy otra vez a utilizar la de plot. Le voy a poner coma. Le voy a poner apóstrofes simples. Si está en este teclado en español, es la que está en la que cierra el signo de interrogación. Y le voy a poner un circulito, una O. ¿Sí? Es una O. Y vuelvo a cerrar las comillas simples. Y le voy a dar Enter. Si se fijan, yo ahí cambio el parámetro que tiene por default de que con una línea recta, cada uno de los puntos que tienen esos vectores, y le digo que me lo ponga como una O, y entonces ya me muestra dónde es donde está calculado, ¿verdad? Es decir, si yo no le pongo eso, es el apóstrofe O, me lo muestra como una señal en tiempo continuo. Sabemos que al estar en un software, en la computadora, ya no es una señal en tiempo continuo, ¿sí? Es una señal en tiempo discreto, pero la puedo graficar como si fuera tiempo continuo. Si la quiero ver como tiempo continuo, pues le pongo esa parte, ¿verdad? Entonces ahí ya nada más me dice dónde hay señal y dónde no, ¿verdad? O sea, ya no es una señal continua, sino estamos en tiempo discreto. Entonces, de esa manera, digamos, simple, pues puedo sacar la parte visual de cómo la quiero mostrar, si como tiempo continuo o tiempo discreto. Obviamente, entre más muestras existan, pues más juntito se va a ver. Entonces, en lugar de ponerle un círculo, también le puedo poner, por ejemplo, una X. No, es que puso X data, pero una X minúscula, nada más. Y en lugar de ponerme los círculos, pues me pone una X donde tengo valores de la señal, ¿sí? Déjenme ver, no recuerdo si también el punto lo tenía, eso sí no recuerdo. Déjenme checo. Sí, también. Entonces ahí está nada más el puro puntito de donde hay señal, ¿sí? Entonces yo puedo ir cambiando diferentes parámetros, pero esos parámetros, fíjense, aquí lo que estamos haciendo es cambie cosas aquí. Y si yo quisiera repetir todo esto, pues tengo que cambiar todo.
Y ya para eso, mejor nos vamos a ir a un script, ¿sí? Ya cuando sea necesario estar repitiendo esto o estar modificándole, estar viendo qué resultados obtengo para hasta que quede como yo quiera, pues mejor nos vamos a un programita en lugar de estarlo haciendo aquí en la ventana de comandos. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Puede repetir por qué puso el de la OX y el punto, profe? Son como marcadores. Sí, son marcadores, o sea, es Ok. decirle que en cada punto del vector que quiero graficar ponga ese símbolo. Por default, si no se lo pongo, hace una interpolación, o sea, hace una línea continua entre los puntos y es lo que yo les decía que pareciera ser como que está graficando una señal en tiempo continuo. Al momento de yo ponerle un marcador de estos, ya no la pone en tiempo continuo, sino ya la puedo apreciar como lo que es, ¿verdad? Una señal en tiempo discreto. No sé si sea eso. Sí, sí era mi duda, profe, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, profe. Todo bien, profe. Ok, entonces vamos a continuar. Bien, entonces como yo les decía, si fijan, si yo quisiera hacer ahorita otra gráfica, pues tengo que volver a poner ciertas cosas, tengo que ir repitiendo algunas funciones o como lo que me pasó a mí, que yo mismo me confundí con los nombres de variables que les dije y tuve que estar corrigiéndolo todo aquí en la ventana de comandos en lugar de corregirlo una sola vez todo en un pequeño programa. Entonces, pues lo que vamos a hacer ahorita es eso, cómo generamos un programita, cómo lo compilamos, cómo lo ejecutamos y cómo esta serie de instrucciones las podemos ir trabajando ya directamente en un pequeño programa. Por cierto, cuando ya ven que en la parte del folder de que yo estaba trabajando en línea, les decía que no sabía cuánto espacio podíamos utilizar. Entonces, sí trae la información. Si tenemos cuenta con ellos, o sea, si tenemos cuenta, son 5 gigas. ¿Sale? Entonces, es una barbaridad de datos que podemos tener ahí. Les digo, los programitas no ocupan más allá de unos cuantos kilobytes, entonces pues, no hay ningún problema. Voy a poner una ahí, voy a crear un nuevo script. Ya saben que pueden ser desde el directo que dice new script o new y le ponemos script. Entonces en new script lo que se va a abrir es una ventana. Déjenme quito el figure. Ahí está. Es una ventana que dice untitled, o sea, sin título. Y abajo me sigue dejando la ventana de comandos. Yo la voy a hacer más pequeña. ¿Sale? Entonces, en esa ventana de comandos que dice sin título, yo puedo ir escribiendo o dando todos los comandos que necesite para realizar una gráfica, ¿sí? O todo un programa o lo que yo quiera hacer. Entonces, esto ya es un pequeño programa. Entonces, si yo quisiera hacer estas gráficas y mostrar las dos, la que está como si fuera tiempo continuo y la otra como si fuera muestreada o tiempo discreto, entonces ya lo puedo hacer y ya no necesito hacer tanto relajo en la ventana de comandos de ir haciendo uno por uno. Lo puedo poner todo aquí. Entonces, como recomendación para cualquier software, yo lo primero que recomiendo es, si lo abro y voy a empezar a escribir ahí y lo voy a seguir usando, entonces primero lo guardo. Entonces de una vez le damos guardar. Es que no me abre a mí aquí. No sé si tenga que ponerle. Ahí está ya. Tienen que hacer algo para que les marque guardar. Ya hice y borré, entonces ya me pide guardar. Entonces, eh, vamos a ponerle un comentario para que no lo deje guardar. Entonces, los comentarios aquí se ponen con el porcentaje. Ah, miren, en la ventana de comandos sí me respetó el cambio de fuente.
Normalmente pues vamos a estar trabajando así, no en la ventana de comandos. Entonces espero que ahorita ya se aprecie un poquito mejor. Entonces le voy a poner, esto es nuestro hola mundo, ¿sí? Entonces lo voy a decir, le voy a poner guardar y ya me pide el nombre. Hola mundo 2mm4. .m, todos los archivos que haga en un script, la extensión es .m. Entonces, para que cada que vean un .m, ya saben que se refiere a la parte de un archivo o un script de MATLAB, un programita de MATLAB. Le vamos a dar OK. En mi caso, pues lo puso aquí en la nube. En su caso, pues en la ruta que tenga ahí, o se lo pueden cambiar para hacerlo desde otra ruta. ¿Sale? Este ahorita no importa, digamos, nomás es para esa parte de conocer el entorno del MATLAB, y ya cuando empiece a hacer ejemplos que ya sean parte de lo que estamos viendo, entonces ya les pondré exactamente el nombre de ejemplo 1, señal senoidal continua o discreta o lo que sea, ¿no? Ya le ponemos nombre a eso. Ahorita nada más, no importa dónde lo guarde, nada más que sepan dónde quedó. El chiste es ver cómo trabajan y cómo se ejecutan. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? No, profe. No, profe. Bien, entonces continuamos. Ya saben, cada que quieran hacer un comentario es con porcentaje. Aquí voy a tratar de que en los primeros, no ahorita, sino ya en los ejercicios, los primeros, sí les voy a ir poniendo comentarios para que sepan qué hace, a qué se refiere, etcétera. Ya conforme vayan agarrando más, más callo en el MATLAB, pues ya no voy a poner yo tantos comentarios, más bien los comentarios ya cada quien se los agregue dependiendo de lo que quiera resaltar o que diga esto me puede servir o esto se me puede olvidar, le pongo aquí un comentario. Sí, entonces al principio sí voy a tratar de comentarlo lo más que se pueda, pero ya ya después ya no, ya ustedes se encargarían de esa parte. Entonces vamos a poner aquí. Vamos a graficar la función. Le voy a poner así, f de t igual a 3t cúbica más 2t más menos, perdón, 2t menos 1, ¿sí? Entonces, esto es un comentario. Obviamente, cuando el programa compile y haga lo que sea, pues no va a tomarlo en cuenta. Ahora nada más es para que yo cuando abra mi Hola Mundo diga, esto se trata de graficar una función y pues vea los pasos que se tienen que llevar para graficarla. Entonces, voy a poner que t de menos 10 a 10 y ya, ¿sale? Para que se vea qué estamos haciendo. Entonces, la parte donde empieza el programa, pues simplemente podemos empezar a darle un valor o crear un vector de t. Pero, si se fijan, ahorita ya hay algunas variables ahí en el espacio de trabajo. Entonces, si yo empiezo a tomar algunas de las variables que están ahí, corro el riesgo de que de repente mis datos que agarre el programa pues sean los que están ahí, no los que le estoy dando. Es decir, puede contener datos basura. Entonces, lo que se recomienda es, para empezar, limpiar todo. O sea, limpiar todo lo que esté en memoria para que cuando yo corra mi programa, independientemente de
de los nombres de las variables que yo tenga, pues lo puede ejecutar sin ningún problema. Entonces, habíamos visto que para limpiar simplemente era clear o clear all. Y aquí sí le ponemos punto y coma. No me interesa que me esté desplegando en la ventana de comandos qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Recuerden que también lo hacía simplemente con decir clear. Entonces, aquí es donde sí le voy a poner comando y le voy a poner que es limpiar variables. Limpiar variables del workspace. ¿Sí? Eso es lo que hace esa sentencia. Después, no me interesa tener datos ahí en pantalla, en la ventana de comandos. Entonces, si recuerdan, CLC, que es el de Clear Command, entonces igual le puedo poner punto y coma, no hay ningún problema. Y le voy a poner limpiar ventana de comandos. ¿Sale? Una vez que ya tengo limpias las variables y limpia mi ventana de comandos, entonces ahora sí puedo estar haciendo mi programita. ¿Va a ser ahorita muy sencillo? Sí, pero lo que quiero que vean es cómo debemos ir o cómo vamos a ir trabajando con esto. Entonces vamos a crear el intervalo de t. Entonces t va a ser igual desde -10 hasta 10. Si yo lo dejo así, recuerden que va a ir -10, -9, -8, -7, bla, 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 0, 1, 2, 3 y hasta el 10. Ahorita le vamos a dejar así. Si quisiéramos graficar más datos, entonces le pongo más. ¿Sí? Le pongo ya una separación entre datos del intervalo, pues menor a 1. O igual, quiero menos datos, le puedo poner de 2, de 3, etcétera, ¿no? De ahí ya depende de lo que nosotros queramos. Entonces, espérenme, porque no sé si a cada rato tengo que estarle haciendo así. No sé si sea por alguna falla de mi internet o algo, pero lo bueno que sí lo guardé, ¿verdad? Ahí está. Entonces, se quedó, lo último que guardó en la nube fue eso de t-10, yo le había puesto 2 puntos 10. Entonces aquí lo que estamos haciendo es generar y en este caso también, aquí se me estaba olvidando, hay que ponerle punto y coma. Porque si no le ponemos punto y coma, nos va a aparecer acá abajo todos los datos. Cuando lo ejecute, van a estar -10, -9, -8. O sea, me va a mostrar todo el vector. Y pues no quiero el vector, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces ahora sí, vamos con la función f. Va a ser igual a 3 por t. Como la voy a elevar al cubo y es un vector, le pongo el punto. Le pongo el d al cubo más 2 por t. Ese 2 por t, como es una multiplicación de un escalar por un vector, lo tiene que hacer término a término, entonces no habría problema, no es necesario ponerle t. Si se lo ponen, tampoco va a haber o sea, no, según yo no marca ningún error, o sea, simplemente le están indicando que es punto a punto, pero la operación por sí sola ya es una operación de posición por posición de un escalar por un vector, ¿sale?
2t menos 1. ¿Vale? Y también le voy a poner punto y coma. Si no le pongo punto y coma, luego me van a aparecer todos los datos ahí en la ventana de comandos. Y entonces de aquí estamos evaluando la función t en todo el intervalo de t. No, la función f en todo el intervalo de t. Entonces, hasta ahí, si nosotros ejecutamos nuestro programa, lo único que vamos a ver es, van a desaparecer los datos del workspace, me va a desaparecer mi ventana de comandos, o sea, se va a limpiar, me va a aparecer una t con un vector de menos 10 a 10 con una separación de 1 y me va a generar una variable f con los datos de esa función, 3t cúbica más 2t menos 1. ¿De acuerdo? No los va a graficar todavía. Entonces, ahorita vamos a eso, vamos a correrlo. Para correrlo, tenemos aquí varias cosas. Incluso hay varias cosas que dicen correr, ¿sí? Entonces, tengo el refractor, el run section, correr y avanzar, etcétera. Y tengo que es el que específicamente de run, ¿sí? Tengo que utilizar el que dice step es cuando tengo ciclos, que después vamos a ver eso de los ciclos. Cuando tengo esto es que quiero nada más avanzar una instrucción por instrucción, o si caí en esa instrucción ya entré a un ciclo, también puedo salirme, ¿verdad? De step out. En este caso pues no me lo marca porque no tengo nada así. Y la parte de correr es prácticamente lo guarda lo último y corre este archivo. Si yo aquí en la pestaña tuviera 3, 4 archivos, debo de estar seguro cuál le tengo seleccionado para correrlo, ¿sale? Entonces, la parte de compilación la hace aquí mientras la guarda y corre, aunque también nos va indicando posibles errores cuando pretendo calcular o pretendo usar funciones ya definidas aquí en la parte del script, ¿sale? Desde ahí me puede ir marcando errores de que, no, escribí bien la señal o la función. Desde aquí puedo ir marcándolos. Entonces, una vez que le doy correr, ya hizo lo que tiene que hacer, miren. Limpió el espacio de trabajo, limpió la ventana de comandos y los ejecutó. Ejecutó lo demás. Ya tiene una variable t con 21 datos y una variable f también con 21 datos. Entonces, quiere decir que la estoy haciendo de manera correcta en cuanto a la parte de término a término. Otra manera de ejecutarlo es directamente venir a la ventana de comando y escribir el nombre, pero tiene que ser exactamente como lo puse. En mi caso con mayúscula, hola. Ya hasta me aparece ahí, miren. 1, 2, M4. Ay, perdón, 4. Si yo escribo el nombre de mi script directamente en la ventana de comandos, también se ejecuta. Miren. Volvió a borrar la ventana de comandos y obviamente reescribió esto, ¿verdad? Aunque no lo vimos. Pero también lo puedo ejecutar desde mi ventana de comandos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Parece que no hay dudas. Bien, entonces continuamos. Vamos a terminar de hacer la gráfica. Entonces aquí simplemente puedo utilizar el plot de T contra F. Y pues aquí le voy a poner. Es la...
la gráfica de f con respecto a t. Entonces, les digo, si yo no hago nada, me va a aparecer como si fuera una señal continua, aunque ya sabemos que solamente va a tener 21 valores, ¿sí? Entonces, le voy a dar correr. A ustedes les va a ser como una ventana emergente y a mí me abre una pequeña ventana acá, ¿verdad? Que es el figure. Entonces, ahí está la función que hemos evaluado y aquí está la gráfica, ¿sale? Y mi intervalo de t, pues va de menos 10 a 10, ¿sí? Y ya los otros valores, pues son los que calculo, ¿verdad? Que va como de 3000 de menos 3000 a 3000. ¿Sí les quedó de esa manera? Sí, profe. Ok, entonces habíamos dicho que si yo quiero que me muestre solamente los puntos con comillas simples y el símbolo que quiera, lo puedo poner. Entonces le voy a poner un punto, ¿sí? Y le voy a dar correr. Entonces ahora ya nada más me muestra los puntos donde calculó la función, que así pudiéramos decir que es una señal en tiempo discreto, ¿verdad? Ya no es una señal en tiempo continuo. Insisto, hay que aquí hacer la aclaración de que ninguna señal que generemos a través de una computadora va a ser una señal en tiempo continuo. ¿Por qué? Porque está a través de puros ceros y unos. Y aparte tenemos que hacer una evaluación discreta, pues en un intervalo para poder estimar cómo se comporta. O sea, de ninguna manera vamos a tener una señal continua, digamos, pura. Entonces solamente va a cambiar la manera en que la estamos graficando, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero graficar las dos para darme cuenta que es cierto que estoy hablando de la misma señal, nada más que en una la estoy viendo como tiempo continuo y la otra como tiempo discreto? Entonces, para eso se utiliza algo que se llama un subplot, ¿sale? Entonces, ese subplot, como su nombre lo dice, tiene en un mismo figure diferentes plots. Entonces se escribe de la siguiente manera, subplot. ¿Sí? Ese subplot, lo que le tenemos que dar de parámetros es cuántos renglones, bueno, hagan de cuenta que las gráficas que voy a poner lo estima como una matriz, como una malla. Entonces, si yo quiero poner solamente dos gráficas en un solo renglón, entonces le digo que es un renglón, pero son dos columnas. ¿Sale? Un renglón, dos columnas. Y luego le debo de decir en cuál de los plots quiero hacer la gráfica de lo que viene enseguida. Aquí está muy fácil, solamente es o el 1 o el 2, porque es un renglón y dos columnas, son dos espacios nada más. Entonces, le voy a poner que voy a estar trabajando en el espacio 1. Entonces, esto básicamente quiere decir que son dos gráficas en un solo figure. En un renglón y una y dos columnas. Bueno, para que se vea completo lo voy a poner acá abajo. Entonces, si les cabe en un solo renglón, pues mejor, ¿verdad? Entonces, aquí en este primero le voy a quitar esa parte. ¿Sí? Entonces, gráfica de f con respecto a t. Y le voy a poner tiempo continuo. ¿Sí? Y luego voy a poner otra vez el subplot
O sea, todo lo que ponga por debajo de esa instrucción de subplot lo va a graficar en esa parte nada más, ¿sí? Y todo lo que ponga después del siguiente, del subplot, por ejemplo, aquí es el 2, lo va a graficar en el subplot, en la segunda parte de la gráfica. Miren, para explicar un poquito mejor, le voy a poner comentario a la parte de la gráfica y nada más voy a hacer los dos subplots y lo voy a ejecutar para que vean a qué me refiero. Ahora el figure tiene está listo para recibir dos gráficas, no sé si me da a entender. Como le dije en el subplot que es un renglón, las dos están alineadas en un solo renglón y le dijimos que iba a tener dos columnas, entonces es columna 1, columna 2. Entonces son dos subplots. El de la izquierda es el subplot 1 y el de la derecha es el subplot número 2. No sé si con eso quedó un poquito más claro. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, lo que se me estaba olvidando ahorita ya con la parte de los subplots y eso es, no sé cómo se les haga mejor la parte de trabajarlo. Si voy haciendo aquí ahorita el código y van, ¿cómo se llama? Pues voy explicando y después ustedes lo anotan para que lo prueben o a la par que mientras yo voy escribiendo, ustedes también, yo voy escribiendo y ustedes también, no sé qué se les haga más conveniente. Yo lo voy haciendo a la par, por si no le hallo algo. Le pregunto, pero no sé cómo digan los demás. Yo vacío que está bien. También así como dice mi compañero. Nada, es que Entonces, si así, nos una chancita si se nos presentara alguna duda. entonces, así como vamos hasta ahorita está bien, pues, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ya si necesitan tiempo para seguir escribiendo, me dicen. Entonces, en ese subplot 1, le estoy diciendo que me grafique T contra F. Le voy a ejecutar para que se vea que me lo va a poner en el 1 y en el 2 todavía no le digo nada. ¿Sale? Entonces ahí va. Ya en el subplot 1 ya me aparece la gráfica y la puedo ver como si fuera tiempo continuo. Ahora vamos a poner en el subplot 2 la misma gráfica, pero como si fuera tiempo discreto. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos haría falta? Poner otra vez el plot de T, F, coma, y ahora sí, entre comillas simples, el punto. Entonces aquí estoy graficando T contra F. Pero de tiempo discreto. Sería tiempo discreto. Fijan, es la misma, son las mismas variables, es la misma señal, solamente es la forma de graficarlo. ¿Por qué? Porque aquí en la computadora pues, no tengo manera de sacar una señal en tiempo continuo. Discretizarla y luego ponerla. En realidad estoy haciendo la señal a partir de una señal discreta. O sea, por naturaleza esta cosa es discreta. ¿Por qué? Porque tuve que dividir un intervalo y lo tuve que evaluar. Entonces ya no es continua, ¿sale? Nada más es la forma de observarlo en la gráfica. Entonces, si yo le doy correr o ejecutar, bueno, aquí sí es correr, pues ya me va a mostrar también el otro lado la señal, pero pues en tiempo discreto porque ya no hay una línea que las una entre muestra y muestra y simplemente me indica dónde hay. Sí existe la manera de ponerle la barrita vertical,
para que quede igualita a la que yo les mostraba de que cómo es que represento una señal en tiempo discreto. Pero bueno, ahorita nada más lo que quiero es que vean esta parte de todo lo que podemos ir haciendo. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos los ejercicios, ¿sale? Ya cada uno de los ejercicios que vayamos haciendo, pues le vamos a ir agregando más y más cosas, porque pues dárselas todas de un trancazo, pues no, aparte que nos llevaría mucho tiempo, pues no lo veo tan viable, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, para no quedarnos a la mitad del... Ya, y bueno, esto sería, digamos que el panorama general de lo que es el MATLAB es muy poco, porque MATLAB es muy grande, pues abarca muchas cosas, pero yo creo que con esto, ya de a poquito, con cada ejercicio, podemos ir agregando más y más cosas para ir haciendo los ejercicios que durante clase. Ahorita lo primero es que vamos a hacer algo parecido a esto, pero con la señal senoidal. ¿Por qué? Porque y ustedes ya vieron que muchas veces la señal senoidal pues la agarramos para pues para demostrar o verificar muchas cosas, ¿verdad? También lo que vamos a ir haciendo son las señales que más comunes, por ejemplo, el escalón, el impulso, y las vamos a hacer tanto en tiempo continuo como, perdón, como en tiempo discreto. Y así es, por ejemplo, la parte del desplazamiento en amplitud, desplazamiento en el tiempo, etcétera. Todo eso ya lo vamos a ir haciendo, por eso, yo creo que por el día de hoy sería todo y ya empezaríamos en orden esos ejercicios, pues ya a partir del día de mañana, ¿sale? ¿Cómo ven? Muy bien, maestro. Profe, está bien. ¿Sí? Bien, entonces pues mañana nos vemos y pues ya ahora sí empezaríamos, digamos, de una manera ordenada los ejercicios. Ya no le voy a llamar Hola Mundo, ya empezaríamos directamente en un script donde sea pues, ejercicio 1, señal senoidal en tiempo continuo. Ejercicio 2, señal impulso en tiempo continuo. Señal 3, o sea, ya nos vamos a ir en orden pues, ¿sale? Ya para que cada ejercicio corresponda a algo de lo que ya vimos en la parte teórica, ¿sí? Entonces, pues dejo de compartir pantalla a menos de que alguien tenga todavía algo pendiente por escribir. Creo que no, nadie, ¿verdad? Entonces dejo de compartir pantalla y pues nos vemos el día de mañana. Cuídense y pues buen día. Nos vemos, Sale, maestro. profe, Buen nos día. vemos. Gracias.